Saludos, muy buenas, lo prometido es deuda. Aquí tenéis este vídeo con las clasificaciones europeas en este año 2022-2023. Iniciamos el repaso por la Champions, por la UEFA Champions League, en la que entran todos los campeones de las 55 confederaciones en sucesivas rondas previas. Los cuatro más modestos, los cuatro países más modestos, Islandia, Estonia, Andorra y San Marino, meten a sus equipos en una fase previa de la que pasará uno de ellos y los tres eliminados pasarán a formar parte de la Conference. Los siguientes países, los siguientes 29 países, 29 campeones de los países de Gales, Montenegro, Gibraltar, Kosovo, Islas Feroe, Malta, Moldavia, Finlandia, Georgia, Irlanda del Norte, Albania, Letonia, Armenia, Macedonia del Norte, República de Irlanda, Bosnia, Luxemburgo, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Polonia, Bielorrusia, Hungría, Kazajstán, Azerbaiyán, Rumanía, Bulgaria, Suecia y Noruega entran en la fase de clasificación número 1 y se unen al clasificado de la ronda previa para formar 30 equipos y que pasen 15. Los 15 eliminados se volverán a ir a la UEFA Conference League. Siempre los campeones siempre tienen una segunda oportunidad cuando quedan eliminados de la Champions. También aparecen del país 21 hacia atrás, hacia adelante, tanto el campeón israelí como el griego, como el suizo, como el croata, como el checo. Son los 5 equipos que se unen a los 15 que pasaron de la ronda 2 y se unen formando 20 equipos y pasarán 10 a la ronda 3. Y en la ronda 3 se unen dos más, dos campeones más, que son el chipriota y el serbio, para formar 12 equipos, de los que pasarán 6. A esos 6 se les unirán los dos últimos campeones en el playoff, el turco y el danés, y entrarán los 4 campeones. De todos esos campeones entrarán solo 4 a la fase de grupos por la ruta de los campeones. La ruta de la liga, que es los que ya no son campeones, pero por ser países de buena cualificación tienen otros clasificados, arranca en la fase de clasificación número 2 y arrancan estos 4 equipos que quedaron segundos en sus ligas, chipriota, danesa, turca y ucraniana. Esos 4 campeones, de esos 4 pasarán 2 a los que se le unirán otros 6. 6 de la Liga Escocia, Austria, Bélgica, Países Bajos, Portugal y Francia. Segundos y terceros. Los terceros de Portugal y Francia y los segundos de Países Bajos, Bélgica, Austria y Escocia. De esos 8 pasan 4 y de esos 4 se vuelven a enfrentar y pasan 2. Y esos 2 también pasarán a engordar el número de equipos clasificados en la fase de grupos. 4 de la ruta de los campeones y 2 de la ruta de la liga. En total 6 se unirán a los 26 que ya hay matemáticamente clasificados. ¿Quiénes son esos 26? Bueno, pues son los campeones del país 12, que es Ucrania, del país 11, que es Escocia, del país 10, que es Austria, del país 9, que es Bélgica, del país 7, que es Países Bajos, porque Rusia sabemos que no tiene competiciones europeas mientras dure la guerra. Primero y segundo del país 6, que es Portugal. Primero y segundo del país 5, que es Francia. Y de los 4 magníficos entran los 4 primeros clasificados. Alemania entra primero, segundo, tercero y cuarto. Italia primero, segundo, tercero y cuarto. España primero, segundo, tercero y cuarto. E Inglaterra primero, segundo, tercero y cuarto, a los que se añaden el campeón de la UEFA Champions League, que en este caso coincide con el campeón de Liga de España, que es el Real Madrid, y el campeón de la Europa League, que en este caso no tenía billete para la competición europea, por eso Alemania tiene 8 equipos este año en vez de 7 en competición europea, que es el Eintracht de Frankfurt, que quedó campeón de la UEFA Europa League, quedó en posición 11ª en su liga y por lo tanto obtiene billete para la Champions. Esa es la fase de clasificación de la UEFA Champions League. Si hablamos de la UEFA Europa League, con este nuevo formato que tiene las competiciones de la UEFA con la aparición de la Conference, no arranca hasta la fase de clasificación número 3, hasta la Q3, no arranca. Tiene ruta de campeones y ruta de la liga exactamente igual. ¿Qué sucede? Que los campeones de Copa que normalmente venían a la Europa League, de los clubes más modestos, van a la Conference, como ya veremos. Aquí, en la UEFA Europa League, arranca en la Q3. ¿Y por qué tiene 2 rutas? Porque tiene ruta campeones
porque son las segundas oportunidades de los campeones de la Champions. Entonces, en la ruta de la Liga entran los dos campeones de Copa de las confederaciones 16 y 17, más dos eliminados en la Champions. Y en la ruta de los campeones entran los 10 eliminados en la Q2 de la Champions. Con ello entran 5 y 2, 7 entran a un playoff donde entran otros 6 equipos eliminados de la Champions y otros 7 equipos que serán el campeón de Copa de Chipre, de Dinamarca, de Turquía, de Ucrania, de Escocia, de Austria, de Bélgica. Esos 7 campeones de Copa, más los 7 que vienen del playoff, 5 de la ruta de campeones, del Q3, 5 de la ruta de campeones y 2 de la ruta de la Liga, junto con los 7 que entran, más 6 eliminados de la Q3 de la Champions, tendremos 20 equipos, de los que 10 pasarán a esa fase de grupos. Fase de grupos en la que ya están esperando otros 12 equipos. 12 equipos que son campeón de Copa y quinto clasificado de Inglaterra, campeón de Copa y quinto clasificado de España, campeón de Copa, que en este caso, campeón de Copa y quinto clasificado de Italia, que en este caso en Italia hay que cambiar la distribución porque el campeón de Copa quedó segundo y por lo tanto ha obtenido billete para la Champions, y por lo tanto entra el quinto clasificado por pleno derecho y el campeón de la Conference, que el campeón de la Conference ha sido la Roma, y tener billete para la Conference por ser sexto, tiene billete para la Europa League por haber ganado la Conference. El campeón de la Champions y de la Europa League entran en la fase de grupos de la Champions, y el campeón de la Conference tiene como premio entrar en la fase de grupos de la Europa League. En Alemania también campeón y quinto, en Francia también, en este caso campeón y cuarto, porque tiene un equipo menos en competiciones europeas, y ya Portugal, Países Bajos tienen los campeones de Copa, porque los otros clasificados pues entran en Conference. En este caso, a la fase final entran los 10 que vienen del playoff, los 12 que acabamos de nombrar, 4 eliminados de la Q3 de la Champions y 6 eliminados del playoff de la Champions como segunda oportunidad. ¿Qué queda por repasar? Queda por repasar esa mega fase de clasificación que antes tenía la Europa League y que ahora ha sido trasladada a la Conference. La Conference tiene muchísimos equipos en fase de clasificación y nadie en la fase de grupos. Esa fase de grupos se va completando por la clasificación. Todos los países modestos tienen al campeón de Copa y segundo clasificado en la primera Q1 de la Conference, en la que entran 60 equipos nada menos. 60 equipos que son campeones de Copa y segundo clasificado de los países 51 al 55, campeón de Copa y segundo y tercero de los siguientes países hasta llegar al país número 41, en el que el campeón de Copa ya entra en la Q2. Esta distribución de Q1 Q2 se hace una vez que ya se tienen todos los equipos. Sabemos que del país 41 entran igual que del país 40. Campeón de Copa, segundo y tercero. Ahora, cómo se distribuyen en las distintas fases es según los equipos que haya, cómo han quedado, y para que al final lleguen los 32 que tienen que llegar a la fase de grupos. Entonces, a partir del país 41, el campeón de Copa entra en Q2 y el segundo y tercero en la Q1. Así sigue sucediendo. Así sigue sucediendo, por ejemplo, el campeón de Liechtenstein, como solo tiene una competición, entra en la Q2 de Conference. Conforme van sucediéndose los países, 29, Bielorrusia, campeón y segundo entran en la Q2 y solo el tercero entra en la Q1. En la Q2 que entran, pues a partir de aquí, campeón, segundo y tercero también, más los 30 que han venido de la Q1, 30 más 60 nuevos que entran, en total de 90 equipos en los que pasarán 45. Aquí tienes campeones de Copa, segundos y terceros. Luego los campeones de Copa de la Confederación a partir de la número 20, pues ya pasan a la Q3 directamente. Los peores clasificados entran en la Q2, los mejores clasificados en la Q3. A la Q3 juegan los 45 equipos que pasaron de la Q2, más 9 nuevos, que son terceros y cuartos clasificados de federaciones más punteras. Y al playoff final entran los 27 que pasen de esta Q3, más 2 eliminados de la Europa League, que tendrán una segunda oportunidad, y 5 que son los 5 de los 5 mejores países, Francia, Alemania, Italia, España e Inglaterra.
De ahí pasarán 17 a la fase de grupos, más los 5 que pasarán de la ruta de los campeones. ¿Qué es la ruta de los campeones? La ruta de los campeones es la ruta a la que se van incorporando. Aquí no hay ningún equipo ahora mismo colocado como inicial, pero se van clasificando los eliminados de la Champions. 16 eliminados tanto de la ronda previa como de la Q1 de la Champions League, de los que van a quedar 8. De esos 8 se les unen 2 más, que son 10, de los que quedan 5, y esos 5 entran 5 eliminados de la Europa League, de los que van a pasar 5 y 5, 10, van a pasar 5 a la fase de grupos. De esta fase de la Ruta Liga pasan 17, por lo tanto 5 y 17 son 22 más 10 eliminados del playoff de la Europa League, son los 32 que conformarán los grupos de la Conference. Espero que haya quedado claro. De momento, el arranque de las competiciones europeas se sucedió en la ronda previa de la Champions. Ha tenido lugar también la Q1 tanto de Champions como de Conference, y ahora mismo está acabando la Q2 tanto de Champions como de Conference. A principio de agosto, la primera semana de agosto, se jugarán ya la Q3 tanto de Champions como de Europa League como de Europa Conference League.